Bienvenidos al estudio del Evangelio para el domingo próximo. Estamos estudiando el leccionario trienal en la serie C y nos estamos preparando para el próximo domingo en el que celebramos el 17º domingo después de Pentecostés. El texto que nos indica el leccionario para el domingo próximo es el de Lucas capítulo 17, versículos 1 al 10. Lucas 17, 1 al 10. Vamos a comenzar con un momento de oración. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Oh Dios, refugio nuestro y fortaleza, autor de toda piedad, escucha por tu gracia las oraciones de tu iglesia. Concede que lo que te pedimos en fe, lo recibamos de tu bondadosa misericordia. Por Jesucristo tu Hijo, nuestro Señor, que vive y reina contigo y con el Espíritu Santo, siempre un solo Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Muy bien, como decíamos, hoy nos corresponde el estudio del Evangelio de Lucas en el capítulo 17, los versículos 1 al 10. La porción esta que nos asigna el leccionario es un tanto singular, o sí, tal vez podríamos decir singular, aunque no tanto para Lucas precisamente. Singular para los leccionarios que normalmente nos asignan unidades de sentido relativamente comprensibles o lógica como unidad. Con Lucas sucede algo otra vez no singular, como va a ser en nuestro texto, en el que el Evangelio, en el que el leccionario pone una serie de perícopas que uno podría decir no están demasiado relacionadas una con la otra. Los comentaristas especialmente señalan o indican que se tratan de 4 unidades, o muchos de los comentaristas dicen son simplemente 4 unidades aisladas. Los primeros versículos trayéndonos una advertencia contra el escándalo, la segunda sección una instrucción respecto del perdón, una tercera sección en la que hay un diálogo entre Jesús y los apóstoles con respecto a la fe o la falta de fe de los apóstoles, y una cuarta sección todavía en la que aparece la parábola sobre el siervo inútil. Como podemos ver a simple vista, no es una única narrativa o una única historia como la que normalmente tenemos en los evangelios, sino que es una colección de dichos de Jesús, una de ellas en forma de diálogo con los discípulos, pero otra vez, a simple vista, con poca unidad temática en realidad. Pasamos del tema de no escandalizar y las implicancias del escándalo al tema del perdón, al tema de la falta de fe y finalmente a la responsabilidad de servir sin pretensiones. Nuestro texto, capítulo 17, versículos 1 al 11, cierran lo que está marcado como un segundo segmento en este gran camino de Jesús hacia Jerusalén en el Evangelio de Lucas. Ya hemos hablado de esto varias veces. Desde el capítulo 9 hasta el 19 tenemos a Jesús en camino hacia Jerusalén, y ese camino hacia Jerusalén está marcado por lo que los comentaristas llaman las 4 notas del camino. Una de ellas inicia el primer segmento y cierra el primer segmento del capítulo 9 hasta el 13. Después tenemos el segundo segmento desde el 13 hasta el 17 y finalmente el último segmento antes de llegar a Jerusalén Jesús del 17 al 19. Así que lo que tenemos aquí es la última parte de este segundo segmento de Jesús en el camino hacia Jerusalén, en el que los temas que Arthur Just al menos destaca son los que tenemos en pantalla. El discurso ahora se torna o se pone la mirada en el fin de los tiempos, ligado con la consecuencia de la ruptura con Cristo y con el tiempo de salvación que él abre, y se agrega aquí entonces una sección para la tarea de la iglesia.
lo que los comentaristas que entienden que nuestra porción 17, 1 al 10, simplemente es una especie de colección de dichos sin ninguna conexión, lo que en Lucas no sería raro realmente, dicen es que algo así como que no quiere cerrar el evangelista este segundo segmento de camino hacia Jerusalén sin largar todo este montón de instrucciones aisladas que quiere ubicar así antes de entrar en el tema de la cruz particularmente, o de la exaltación de lo humilde y la mirada hacia la cruz abierta y directamente, que es el tema del tercer segmento del camino hacia Jerusalén. Vamos a partir por ahora de esta presuposición. Son 4 unidades que tenemos en nuestro texto. 1 al 3, 3 al 4, 5 al 6 y 7 al 10 para el domingo. La primera de las secciones, advertencia contra el escándalo. El texto dice, Eipen de prostus macetas autu, dijo entonces a los discípulos suyos. Noten el receptor aquí, o el destinatario de lo que va a venir ahora, son los discípulos. En el lenguaje del evangelista Lucas, los discípulos es una categoría un tanto abarcativa, no son los 12 a los que normalmente se llama apóstoles. Sí están incluidos los apóstoles, pero también están incluidos los 70 o 72 que unos capítulos antes había enviado Jesús para también hacer la tarea de la predicación pública, pero también hay un grupo de seguidores que no fueron enviados y a los que también Lucas incorpora o integra dentro del concepto de discípulos, matetés, aquí. Así que le habla no a la multitud, al ojlos, a la multitud a la que tantas veces le habla Jesús y que también está dando vuelta alrededor del Jesús en camino a Jerusalén. Le habla a los discípulos, es decir, creyentes que iban detrás de él, pero el grupo grande de creyentes. Así que le dice a sus discípulos, anendectonestin, tu taskandalamelthein, plen uai dihu ergetai. Anendectos, el adjetivo este es la unión de la alfa privativa, es decir, la an inicial es no, más un adjetivo. Endectos, el adjetivo endectos proviene del verbo dejomai, recibir, y endectos entonces significa, o es como un participio pasivo, es recibido o aceptado. Anendectos es inaceptable, inadmisible, o aquí casi deberíamos traducirlo por imposible es. Tú más el thein, aquí tenemos esta estructura característica en griego que forma el objeto del verbo estin. ¿Qué es imposible? Es imposible que me el thein, que no venga tascándala, que no vengan los escándalos. Plen todavía un poquito más. Arthur ya hace casi matemática aquí. Negativo más negativo, el negativo del an, alfa privativa, más el negativo del me, de me el thein, da positivo. Casi como que deberíamos traducir esto en lugar de es imposible que no vengan los escándalos, por una afirmación positiva. Con certeza o con seguridad vienen los escándalos. Plen uai dihu ergetai. Vamos por parte de aquí, traduzco primero. Plen, esto es una conjunción adversativa, pero es la forma más enfática. No tenemos forma de traducirlo más enfático, pero en realidad, a diferencia del alá o todavía más del de, como el que tuvimos inicialmente, esto es adversativo, el de. En el medio está alá, que es fuerte, es enfático, y el plen es realmente enfático. Así que el
plen guay es, pero hay a través de quien vienen, o hay de aquel a través de quien vienen los escándalos. Una nota o unos comentarios sobre el concepto del escandalón que aparece a lo largo del Nuevo Testamento, especialmente en los evangelios sinópticos y en Pablo. ¿Qué son estos escándalos o de qué habla Jesús con esto de que es imposible que no vengan los escándalos, pero hay de aquel que a través de quien vienen? El diccionario teológico del Nuevo Testamento de Kittel indica que el Nuevo Testamento sigue totalmente, o el uso del Nuevo Testamento está totalmente enraizado en el judaísmo, en el uso judaico y especialmente en el del Antiguo Testamento. Escándalo como una trampa, una red que atrapa y que produce la ruina del que cae en esa red. Lo que Kittel señala es que en el Nuevo Testamento especialmente es nada menos que la misma relación con Dios lo que está en juego. Por lo siguiente dice esto. Delante de un escándalo, o mejor dicho, un escándalo es normalmente o un obstáculo que impide llegar a la fe o aquello que causa una desviación tal que produce la pérdida de fe. Es decir, Jesús no está hablando aquí, ni el Nuevo Testamento utiliza el término escandalón para referirse a lo que nosotros llamamos escándalo, de nuestro término castellano que proviene del mismo término griego. No está hablando de algo, de un alboroto o de algo muy ruidoso y vergonzoso socialmente. El escándalo en el Nuevo Testamento es aquello que se pone en el medio de la relación entre Dios y el humano, de modo que el humano no cree en ese Dios, no acepta a ese Dios o termina perdiendo la fe en ese Dios. Jesús entonces señala que es inevitable que vengan estos escándalos. Y la idea de la venida del escándalo obviamente nos orienta ahora en nuestro texto a cuál de los dos usos está haciendo Jesús aquí, no primordialmente, bueno, tal vez uno podría decir ambos, en realidad, y creo que uno debería pensar en ambos sentidos. Aquello que la iglesia debe tener cuidado que no obstaculice la entrada a la fe, que no impida la llegada a la fe, ni tampoco produzca la pérdida de la fe por desviación. Dos conceptos más que Kittel trae: el carácter final o escatológico de la obra de Cristo y de la revelación del Evangelio por medio de Cristo, hace que ese escándalo o ese escandalón en el Nuevo Testamento siempre tenga otra vez esta connotación escatológica, es decir, es un tropiezo final, de fin de los tiempos, y que está insertado en el plan divino de salvación, en lo que Dios planeó para la historia de la iglesia. Nuestro texto particularmente pone en evidencia eso, la inevitabilidad de la venida de los escándalos, precisamente porque Dios mismo los puso en su plan de la historia final de los tiempos. Y el otro concepto que trae Kittel aquí es el otro concepto que trae Kittel aquí es que el hecho de que la revelación de Dios en Cristo sea definitiva o final nos pone entre dos alternativas, no hay un punto intermedio. O el Skandalitsein en auto, el sentir escándalo o escandalizarse en él, o el Pistewein eis auton, o el creer en él. Y esto nuevamente pone en evidencia de que lo que está hablando Jesús aquí no es que la iglesia debe cuidar de no pasar vergüenza delante de la sociedad o de no hacer escándalos o ruidos o alborotos, sino que está hablando concretamente de aquello que la iglesia debe realmente temer y cuidar, que es no producir la
piedra de tropiezo o no volverse la piedra de tropiezo de forma que los humanos no lleguen a la fe en Cristo. El, el scandalon y scandalizein en auto equivale a me pistewein eis auton, no creer en él, en la incredulidad, en caer en la incredulidad o en caer en la apostasía. Último comentario sobre esto, entonces, obviamente tal vez lo que nosotros llamamos motivo de escándalo tantas veces y tememos como motivo de escándalo, eh, perdón, hago una pausa extra un momento porque acá hay varios mensajitos en el WhatsApp. Espera. Está bien. Está bien. Tú le respondiste, Esdras, gracias, hermano. Retomo. Decía, último comentario en relación con el Scandalon. Es el siguiente concepto, puesto que lo que está en juego aquí no es el buen nombre de la iglesia o el renombre de la iglesia delante del mundo o a nivel social, sino que lo que está en juego aquí en torno al escándalo es la relación misma del humano con Dios o la fe en Cristo o la incredulidad. Obviamente ese obstáculo que impide creer o la causa de desviación y pérdida de la fe está ligada directamente más que con quizá actos inmorales, primordialmente con aquello que produce fe o que produce condena, que es la pureza de doctrina o la perversión de la doctrina. El, la advertencia que está levantando Jesús aquí contra el escándalo no es una advertencia primordialmente de tipo moral, como diciendo cuiden cómo se comportan, no sea cosa que la gente se espante de la conducta de ustedes, obviamente eso es una responsabilidad de la iglesia, pero no es ese el punto que está haciendo aquí Jesús. Puesto que el escándalo produce pérdida de fe, o mejor dicho, impide la fe, y lo que impide la fe es la falsa doctrina, o dicho de otra forma, puesto que lo que está en juego aquí es la entrega de la fe y la preservación de la fe, y lo que entrega la fe y lo que preserva la fe es la sana doctrina. Entonces la advertencia que Jesús está levantando aquí en este primer versículo está relacionada directamente con qué predica la iglesia. No sea cosa que esa predicación de la iglesia se vuelva un obstáculo para la fe verdadera o desvíe la fe de la gente de modo que la gente termine no creciendo en el Señor o creciendo en otros dioses. La última frase entonces, plen guay di huergetai, pero hay de aquel por medio de quien viene el escándalo. Es la primera vez que lo tenemos en el Evangelio de Lucas dirigido a los discípulos. Hasta ahora, en capítulos 6, 10, 11, lo tuvimos al guay el ay o los ayes, pero dirigido a los incrédulos, especialmente a los fariseos, a los que están fuera de la iglesia. Ahora Jesús está aplicándole eso, dirigiéndoles a los discípulos un ay, que no es poca cosa. Los ayes provienen de la tradición profética y especialmente la tradición apocalíptica previa a Jesús mismo. En la tradición apocalíptica se desarrolló lo que se llamaron los ayes mesiánicos, que son los
es el canto de lamento que los profetas o que el vidente pronuncia o que Dios mismo pronuncia sobre el cadáver muerto de las naciones incrédulas o condenadas, como si ya estuvieran en la condena eterna. De modo que lo que tenemos, por ejemplo, en los evangelios, cuando Jesús dice, ay de ustedes fariseos y escribas, es un canto funerario sobre los fariseos y escribas, como si ya estuvieran en el infierno. El pronunciamiento o la dirección hacia los discípulos de esta forma literaria es sin dudas singular y marca la gravedad de lo que Jesús está poniendo sobre la mesa aquí. No se trata de una mera advertencia, cuidado con lo que pasa, sino que está nada menos que pronunciando un ay sobre aquel que trae tascándala, los motivos o los obstáculos contra la fe y que producen la pérdida de la fe en el humano. Seguía el texto, aquí tenemos solamente el primer versículo, la advertencia contra el escándalo se extiende hasta el versículo 3a, avanzo con la traducción y después tal vez si hay comentarios o preguntas, hermanos, abrimos. Licitelei auto, versículo 2, licitelei auto, este verbo liciteleo proviene de la unión de liei, normalmente soltar, lío, pero también significa pagar, tatele, los gastos. Literalmente licitelei o liciteleo significa paga los gastos. En Argentina, en forma no vulgar pero popular, se dice garpa, cuando algo está bueno realmente o cuando conviene algo. Es básicamente la misma expresión, aunque Jesús no sea porteño ni argentino, pero básicamente la misma expresión que está diciendo Jesús aquí. Liciteleo es paga los gastos, literalmente, pero se traduce como conviene, le conviene a él. Aquí tenemos una estructura condicional o comparativa, mejor dicho. Comparativa con el que tenemos así abajo. Le conviene a él o sería mejor para él si liston milicos periqueita y periton trajelon autú, si pusiera, si una piedra de molino rodeara o estuviera puesta alrededor del trajelon, es la garganta o el cuello, alrededor del cuello suyo, kai erriptai, y fuera arrojado e istentalasan adentro del mar, a que, aquí tenemos el de comparación y el gina, que no funciona aquí como gina para marcar propósito, sino contenido. ¿Qué es mejor? Es mejor que, es mejor si pasara esto antes que scandalice ton micron tuton gena, que antes que escandalizare a uno de estos pequeños. La imagen habla por sí misma y es dramática totalmente. Lo preferible para este sobre quien Jesús había pronunciado el guay escatológico, el ay escatológico, es arrojarse al mar con una piedra de molino alrededor de su cuello o atada a su cuello, rodeando su cuello. O mejor dicho, le sería mejor hacer que le suceda esta barbaridad antes que escandalizar a uno de estos pequeños. ¿Qué es esta piedra de molino? Hoy día todavía siguen en uso en Palestina o en Asia, en el Medio Oriente. Hay dos tipos de piedra de molino, dos tamaños, una de mano, como la que tenemos hacia la izquierda, y otra que es la piedra de molino tirada por animales de carga, como un burro. ¿A cuál de las dos se refiere Jesús aquí en nuestro texto? El término que utiliza Lucas, lithos milicos, es ambiguo o es suficientemente abarcativo como para ambas opciones. Pero los textos paralelos, Mateo y Marcos,
son más precisos, indicando que se trata de un milosónicos, es decir, una piedra redonda grande movida por asno, de modo que Jesús con esta imagen está hablando concretamente de la gran piedra esta que tenemos en la derecha de la pantalla. Los pequeños estos, la expresión los pequeños estos aparece una buena cantidad de veces a lo largo del Evangelio de Lucas, especialmente con referencia no solamente y no primordialmente a niños de poca edad, sino a los creyentes en su carácter de débiles o necesitados de cuidado, y especialmente en la relación que él tiene para con los pobres o los pobres creyentes, los pobres de espíritu. En el contexto en el que venimos, en el Evangelio de Lucas, como habíamos visto anteriormente en los capítulos 14, 15, 16, hemos tenido varios personajes que representan a los pequeños, y estos normalmente son los despreciados. Especialmente en el Evangelio de Lucas capítulo 15 tenemos estas figuras, y 16 también con la parábola de Lázaro, la figura de aquellos que son dejados de lado en comparación a o por parte de los fariseos, los grandes en el reino supuestamente. Así que obviamente la connotación de los pequeños estos está relacionada con aquellos que son despreciados pero que son creyentes, y en el uso catequético, que probablemente sea real o sea cierta la tesis, por ejemplo, que Arthur Schass tiene con respecto al Evangelio de Lucas, los pequeños funcionan obviamente, o el lector de Lucas obviamente relacionaba a los pequeños con los catecúmenos mismos, los que estaban caminando hacia el bautismo en la instrucción misma de las doctrinas del Evangelio. Sea como sea, se tratan sin dudas de creyentes a los que la iglesia o los macetás mismos, la iglesia entera, debe cuidar y debe no escandalizar de ningún modo. Último versículo de esta primera sección: proségete ge autois, cuídense de vosotros mismos o en relación a vosotros mismos. Prosejo es tener cuidado o tener la mirada puesta en. Así que aquí tenemos, esta sección cierra con una invitación a la vigilancia, pero la vigilancia sobre uno mismo y sobre lo que la iglesia misma hace con los más pequeños. Esto pertenece al versículo 3, que avanza en realidad en la segunda parte a la segunda sección, instrucciones sobre el perdón, otro tema diferente. Las traducciones y los comentaristas realmente no saben qué hacer con ese proségete ge autois, versículo 3a. ¿Pertenece a esta primera sección de la advertencia contra el escándalo o a la segunda sección de las instrucciones sobre el perdón? Schass dice: no se aplicará a ambos dichos, y es bastante probable, casi como una bisagra entre estas dos partes, que son instrucciones graves para la iglesia con respecto a la responsabilidad que la iglesia misma tiene. Versículo 3b, entonces, se empieza con la segunda sección. Si había preguntas o comentarios, hermanos Esdras o Ezequiel, bienvenido. Si hay preguntas o comentarios sobre esta parte. Vamos bien, buenas tardes. Buenas tardes. Bienvenido, hermano. Primera vez estoy debutando acá en esto. Qué bueno. Esto es bastante monólogo, pero no tanto porque no tengan derecho a hablar. Tienen todo el derecho a hablar, pero más que nada para ir a los bifes. Pero obviamente siéntense libres de donde necesitan. Sí, yo tengo una pregunta. Estuve mirando el texto, ¿no? Y no sé si vamos en algún momento a charlar sobre eso, o si ya charlaste o hablaste sobre eso porque entré tarde. ¿Hay una conexión entre estas tres secciones que parece tener Lucas 17, 1 al 10? ¿O en realidad son partes desconectadas? ¿Se va a hablar de eso o ya se habló?
hasta ahora hablé una primera parte y en realidad vamos a avanzar al tema ahora, al final de la traducción, sobre la discusión de qué pasa con estas partes. Los comentaristas normalmente identifican 4 secciones, estas 2 instrucciones iniciales, después ahora teníamos el grafiquito, déjame volver rápido así, las advertencias contra el escándalo, instrucciones sobre el perdón, diálogos sobre la falta de fe y parábolas sobre el siervo inútil. Eh, Hay comentaristas y comentaristas, especialmente los más liberales entienden que esto no tiene ninguna conexión, son dichos que Jesús dijo en contextos totalmente diferentes o que tal vez ni siquiera los dijo Jesús y Lucas los aglomera acá. Eh, no tanto o mejor dicho, esto no solamente igualmente responde al liberalismo de esos comentaristas. En Lucas sí pasa un fenómeno que no sucede en los otros sinópticos, que es un profesor mío decía, Lucas es preciso en su imprecisión, refiriéndose a lo siguiente, a que muchas veces Marcos o Mateo dan datos de contexto geográfico o temporal muy, muy precisos y Lucas no da ese tipo de información, dejando un poco sueltas algunos materiales como este, por ejemplo. Y en realidad lo que dice a lo que se refería mi profesor es que en realidad eso no muestra desprolijidad en Lucas, sino una especie de espíritu un poquito más científico o historicista. Lucas no comprueba mucho dónde sucedió tal o cual cosa, entonces no afirman mucho sobre el lugar o el tiempo, ¿no? Y eso hace que en Lucas pase muchas veces esto de que queden un poquito sueltas algunas cosas. Pues, puede ser así, personalmente creo que no, y personalmente creo que el resolver esto es casi una clave fundamental para la comprensión de nuestro texto. Pero vamos a ir ahora a eso en un momento. Avancemos, gracias. Versículo 3b a 4 tenemos, como notan, 3 estructuras condicionales. Eh, a la izquierda tenemos la partícula sí de una preposición o lo que marca una prótesis, ¿no es cierto? El inicio de una oración condicional, y luego tenemos abajo de cada prótesis la apódosis, que es la segunda parte de una condicional. Si tal cosa, entonces tal otra, ¿no? 3 veces lo tenemos a esto y presenta entonces Jesús aquí 3 situaciones diferentes que recorren, podríamos decirlo así, 4 momentos en la cuestión de disciplina eclesiástica. Un primer momento ligado al pecado, tanto en el versículo 3 como en el versículo 4. Un segundo momento ligado a la reprensión que corresponde hacerle al que cae en pecado, solamente versículo 3. Un tercer momento ligado al arrepentimiento, tanto en la segunda condicional como en la tercera condicional tenemos material sobre ese momento del arrepentimiento, y un cuarto momento que es el de la absolución, donde en realidad Jesús está poniendo totalmente el destino de la instrucción y la meta de la instrucción. Es decir, allí donde hay pecado necesitamos llegar al punto del perdón de los pecados, de absolver al pecador. En el medio sucede todo esto, sucede la reprensión y sucede el arrepentimiento, pero la caída del hermano no debe movilizarnos a otra cosa que a llegar a la instancia de poder absolver a ese hermano. Esto obviamente no significa ni va a contramano de la otra alternativa, que es la de la excomunión, como lo tenemos en el texto paralelo de Mateo 18, donde Mateo pone todo el esquema completo. El perdón de los pecados no solamente es una de los finales posibles, existe el otro final posible de la excomunión, del
retener el perdón de los pecados, o como Juan 20 también lo pone como el oficio de los apóstoles. Entonces no es que acá Jesús dice, bueno, pase lo que pase, perdónenlo, no, pero sí está indicando cuál es la meta y a dónde la iglesia ha de moverse en el cuidado hacia el pecador, no en la destrucción del pecador, no en la ignorancia hacia el pecador y su pecado, sino en la reprensión que los lleve al arrepentimiento a fin de llegar a la meta propia del oficio de la iglesia o de la tarea de la iglesia, que es la entrega del perdón. Primera frase condicional entonces, ean jamarte joadelfos su, si pecare tu hermano, epitime son auto, repréndelo. Noten que aquí vamos a tener sí después el eis se en tu contra, si pecare en tu contra, o si pecare contra ti, pero no lo tenemos aquí primero en Lucas, ¿no? Si pecare tu hermano, repréndelo. Segunda condicional, caean, y si metanoese, y si se arrepintiere, afes auton, perdónalo. Obviamente las dos condicionales forman el recorrido básico en esos 4 momentos de los que estábamos hablando recién, ¿no es cierto? No son dos situaciones diferentes como si simplemente con la reprensión terminara la historia, ¿no? La historia termina en realidad otra vez, como decíamos, con el perdón. Versículo 4, avanza Jesús un paso más, como lo hace también en Mateo. Caean, aquí el kai debería traducirse más como inclusive si, el caean, inclusive si heptakistes gemeras camartese y se, inclusive si 7 veces en un día pecare en tu contra, kai heptakis epistrepse proselegon metanoo, y 7 veces volviera hacia ti diciendo me arrepiento, afeseis auto, lo perdonarás. Tiempo futuro, no imperativo auristo como tuvimos anteriormente, pero tiene la función imperativa como sucede muchas veces en hebreo y griego. En realidad es un septuagintinismo ese uso del futuro como imperativo, ¿no? Aquí utiliza los dos términos epistrefo en el versículo 4 y metanoo como sinónimos. No tenemos dos cosas muy diferentes en realidad, aunque sí los verbos son diferentes, pero el sentido es el mismo, el del arrepentimiento. El epistrefo igualmente obviamente tiene aquí más connotación física, de volver a presentarse delante tuyo para decir, y el metanoo tiene más un sentido interno de cambio de corazón. Algún comentarista dice, lo que tenemos aquí en nuestros versículos es un pasado a modo instrucción, la historia que Jesús mismo contó del hijo pródigo, pecador, arrepentido o reprendido por la realidad dura, arrepentido y perdonado. Lo mismo la iglesia ha de ejercitar con aquellos hermanos que pecan. Versículos 5 al 6 nos lleva a una tercera sección entonces, el diálogo sobre la fe o la falta de fe. Kai eipan hoi apostoloi to kirio. Noten entonces ahora quiénes entran o en quienes se enfoca la cámara y las luces del escenario, ya no hoimacetai, como era al comienzo, los discípulos enteros, toda la multitud de creyentes, sino ahora particularmente los 12 apóstoles. Caeipan hoi apóstolo y toquirio, y dijeron los apóstoles al Señor, prostes gemin pistin. Prostícemi, tenemos aquí el verbo prostícemi es agregar, tícemi es poner y prostícemi es poner encima de. Un comentarista, Fitzmayer, él dice, bueno, aquí posiblemente hay dos posibilidades básicamente para esta frase, agréganos
o agrega gemin pistin, agrega fe para nosotros. O están pidiendo que Jesús aumente el grado de fe que ya existe, o están pidiendo que Jesús agregue fe a los dones que ellos tienen. Y el dativo del gemín no aumentanos la fe nuestra, que sería genitivo, sino el dativo para nosotros resuena para Fitzmayer como que están presuponiendo no tener fe. Después vamos a leer justo un comentario de Jazz sobre este punto que me parece también bien acertado. Versículo 6, sigo con la traducción. Ey, pendejo Kyrios, pero el Señor dijo, o el Señor dijo, Ei égete pistin con sinapeos, si tienen fe como una semilla de mostaza, el égete ante si camino taute, le dirían a esta mora, sicaminos es una planta, no es el sicómoros, que va a ser mencionado en capítulo 19 cuando estemos con el cobrador de impuestos que se arrepiente, él se sube al sicómoro, es un higo el sicómoro. Esto es una mora, el sicamino, pero sea como sea, es un árbol. Eléguete antes si camino taute, le dirían a esta mora, ecrizoceti caeteuceti en testalace. Desenraízate, esto es imperativo de egrizo, egrizomai, rizo es raíz, o ritze es raíz, rizomai es estar enraizado y egrizomai es desenraizar o arrancar una planta. Y fiteuo es plantar algo. Así que arráncate y plántate en el mar, caejipekusen anjimin. Y les obedecería a ustedes, a vosotros. Tenemos una oración, nuevamente una oración condicional, prótasis, apódosis, así se llaman las dos partes de oraciones condicionales. Siempre la prótasis es donde tenemos el sí, tal cosa, es la prótasis, la primera parte, y la apódosis es la segunda parte, la conclusión o la consecuencia, es decir, sí tal cosa, tal otra. En griego está realmente muy elaborado y bastante en fino las categorías de oraciones condicionales. Lucas aquí rompe un poco las reglas gramaticales, presentándonos un caso de lo que una gramática griega del Nuevo Testamento define como una condicional mixta, porque la prótasis, si tienen ustedes una fe como la fe como un grano de mostaza, la prótasis está presentando una condición real, es decir, como que Jesús presupone que sí tienen fe, que ciertamente tienen fe. Pero la apódosis, con el uso del tiempo pretérito y la partícula an, aquí tenemos no el presente como en égete, sino el imperfecto, el égete y el aoristo, hipekusen, y las partículas an, marcan que esto es una condición irreal, es decir, está planteando un caso hipotético. Si ustedes tuvieran fe, si acaso tuvieran fe, cosa que no tienen, pasaría tal y tal cosa. Ustedes le dirían a este árbol, arráncate y plántate en el mar, y les obedecería. Esto hace que los comentaristas realmente estén bastante divididos en si toda esta sección presupone la idea de que los discípulos, los apóstoles, creen y están pidiendo más fe, o que los discípulos simplemente reconocen que no creen y están pidiendo fe y Jesús les habla en esos mismos términos. Nuevamente vamos a volver al tema ahora en un momento con una cita de Jazz, pero cuando integremos las partes. Última sección, versículos 7 al 10. Tis de exgimón dulonejon arotrionta poimainonta joseiselthonti ectu agru erei auto
eh, Eutheos parelthon anapese. Aquí tenemos en el Nuevo Testamento griego una coma, pero básicamente le cierra aquí en el versículo 7 casi una pregunta. Los tres versículos plantean preguntas retóricas. El primero con esta frase característica en Lucas para una pregunta que normalmente presupone una respuesta negativa. Luego el uk, utilizado en el versículo 8 para una pregunta que, según la gramática, siempre presupone una respuesta positiva, y una tercera pregunta encabezada con un me. El no, uk y me significan no, pero una presupone una respuesta positiva y otra una respuesta negativa. Es decir, ¿quién de ustedes, o quién de entre ustedes, perdón, que tiene un siervo, o teniendo un siervo que ara la tierra o cuida, pastorea el ganado, el que cuando viene del campo, perdón, cuando entra desde el campo, le dirá a él, enseguida preséntate, presentándote, recuéstate para servirle. El anapaguo aquí no es para ir a dormir necesariamente, sino posiblemente para servirle a él, o para dejarlo dormir tal vez también. Anapaguo es dejar de trabajar, básicamente. La respuesta esperada, obviamente, a esta pregunta, a esta primera pregunta retórica, es negativa. ¿Quién le diría al esclavo que viene del campo, andá y descansa? Nadie. Nadie diría esto. Ahora viene una segunda pregunta retórica, versículo 8, que presupone una respuesta positiva. Alugiere y auto, sino más bien le dirá a él, getoima son ti de hipneso, prepara lo que voy a comer, a cenar, kai perizosamenos diaconei moi geospago kai pío. Y perizonimi es atarse las vestiduras con un cinturón para servir, para trabajar. Y vistiéndote para el trabajo, diaconei, sírveme hasta que yo coma y beba, caimeta tauta, y después de estas cosas, paguesai, caipiesai sí, y después de estas cosas comerás y beberás tú. Así que tenemos, como decíamos, una primera pregunta: ¿quién le diría al esclavo, enseguida anda, acostate? Más bien le diría, primera pregunta, o la respuesta a la primera pregunta es nadie. Más bien le diría, la respuesta es sí, todos diríamos esto, más bien le diríamos, eh, eh, prepara la cena, vestite de forma que me sirvas, así yo como y bebo, y después de estas cosas tú comerás y beberás. Todos diríamos eso en el mundo mediterráneo. Si obviamente esto suena tan espantoso para nuestra sociedad moderna, pero desde una sociedad que funcionaba con el sistema de esclavitud, esto era obvio. La lógica que está planteando Jesús, o de las preguntas que está planteando Jesús, es más que obvia. Versículo 9. Me ejejarin todulo jotip poyesen tad diatachtenta. Perdón, esto es una pregunta. Y una pregunta que presupone otra vez una respuesta negativa. ¿Acaso le agradecerá al esclavo porque hizo las cosas que le fueron ordenadas? Aquí tenemos diatazo. El verbo diatazo es dar una orden, y esto es participio pasivo auristo, las cosas que le fueron ordenadas. ¿Acaso le agradece, o acaso agradece al esclavo porque el esclavo hizo las cosas que le fueron ordenadas? La respuesta obvia es no corresponde una gratitud hacia el esclavo. Versículo 10 es la aplicación de esta parábola sobre el siervo inútil que Jesús está contando. Jutos haik himeis,
así también ustedes, es la forma característica en la que Jesús aplica o lleva a una aplicación una parábola. Así también vosotros, jotampoyesete pantata diatachtenta jimin, cuando hagan ustedes todas las cosas que les fueron ordenadas a ustedes, legete joti, dirán o diréis, duloi ageio yesmen, somos siervos esclavos inútiles. Jo ofeilomen poyesai pepoyekamen, lo que lo que debíamos hacer hemos hecho. Aquí tenemos ofeilomai, es dar una orden, esto es en imperfecto, infinitivo auristo de polleo, lo que debíamos hacer, y perfecto de polleo nuevamente, eso hemos hecho o lo hemos hecho. La designación esta de inútil tiene toda una discusión, especialmente en los comentaristas. Me parece la más útil a que un experto pietista, pero realmente gran exégeta de 2 siglos atrás, Johann Bengel, escribe en su clásico Gnomon del Nuevo Testamento. Agreios es, dice Bengel, una persona de la que se puede dispensar, uno a quien Dios el amo no le debe gratitud ni favores, pero el orgullo humano tiende a fantasear con que le ha hecho un favor a Dios al actuar bien y que Dios no se las arregla sin los servicios de los hombres. El mismo Bengel destaca que el libro de 2 Samuel capítulo 6 nos pone a David. Luego se acuerdan la historia seguramente de cuando él baila o danza delante del arca cuando entra en la ciudad de Jerusalén y es reprendido por su esposa, la hija del rey Saúl. Entonces David dice, bueno, correspondía humillarme de esta forma. En el versículo 22 dice David, y aún me haré más vil que esta vez y seré bajo a tus ojos, pero seré honrado delante de las criadas de quienes has hablado. Aquí en la Septuaginta tenemos el uso del mismo adjetivo agreios, inútil, pero en el sentido probablemente en el que Jesús lo está utilizando aquí. Más que inútil en cuanto a que no sabe hacer nada, ni hace nada, ni puede hacer nada, agreios en el sentido de falta de honra, y especialmente falta de honra en el contraste, como lo vemos en 2 Samuel 6, en el contraste que David mismo hace entre el ser glorificado u honrado, doxastenai, y el reconocerse como agreios. No inútil, pero sí bajo, humilde o humillado, sin gloria propia, cuya gloria es otra cosa. De modo que nos lleva básicamente el uso de este término a la pregunta, con toda su historia en el Nuevo Testamento, de dónde está puesta la jactancia del siervo, o dónde está puesta la suficiencia del siervo. El punto aquí de lo que Jesús está pidiendo que reconozcamos cuando hayamos hecho todas las cosas que nos fueron mandadas, no es que no servimos para nada y somos unos inútiles, no ese es el punto. El punto es dónde está puesta la jactancia y la suficiencia. De nosotros no puede depender todas las cosas que nos fueron mandadas y hemos hecho. Depende totalmente de otros, depende del mandato del Señor o de la orden del Señor descrita en los versículos previos. ¿Preguntas o comentarios tal vez más ligados con traducción por ahora o con algún término en particular? No, de mi parte no. Bien. Me interesa esto último que comentás ahí de que no habla Jesús de que no sirvamos para nada, bueno, sino de cómo vivir en realidad este servicio, ¿no? Sería, ¿no? A Dios, ¿no? Uh-huh. Tal
Tal cual. Como decíamos hace un momento, integrar las partes me parece que va a ser es en este caso una pieza clave realmente para comprender todo el paquete, inclusive cada una de las partes. Me parece que verlo todo por separado tiene un sentido y verlo todo unido tiene un sentido definitivamente diferente. ¿Esdras? Sí, yo lo que estoy tratando de observar acá es, bueno, en esta última parte, ¿no? Quizás enfocando un poco a lo que uno considera o la gente considera en cuanto a las obras que hace, ¿no? Piensa que lo que hace debe tener un merecimiento y hasta una exaltación, ¿no? Jesús bota todo eso y dice, no, no es el trabajo que tú haces, porque al final, como dice ahí, somos inútiles, ¿no? El dueño de la hacienda no le va a decir al siervo, mira, aquí está tu comida porque has trabajado, sino le va a decir, bueno, trabajaste, ahora servime nuevamente, ¿no? Tal cual, No. tal cual. El uso del término dulos, tal vez para nosotros, tantas veces lo traducimos como siervo en el sentido de alguien humilde que sirve y que está así para el beneficio de otros. El uso del término dulos en el mundo del Nuevo Testamento tiene una connotación mucho más realista y fuerte. Normalmente, recordamos, debería traducirse mejor como esclavo, y de hecho este es el caso, uno de los casos en el que Jesús está describiendo la estructura social característica del mundo greco-romano, donde hay esclavos y amos. Y aquí no está hablando de alguien simplemente que sirve por humildad o porque es un empleado. Este es un esclavo. Y un esclavo, él le pertenece al amo. Es una herramienta viva del amo. Así lo definía Aristóteles y con él el mundo antiguo. Es simplemente una pertenencia del amo. De modo que lo que él hace no produce una especie de ganancia para él o un derecho a reclamo de algo, como tú bien dices. El esclavo inútil, en este caso el esclavo vil o dispensable, es alguien a quien Dios no le debe ningún favor ni gratitud, como Bengel lo pone aquí. En nuestras confesiones, este es el único versículo de nuestra lectura del domingo que es citada. Y es citada particularmente para hablar acerca del carácter no meritorio de nuestras obras. Confesión de Augsburgo, artículo sexto, utiliza precisamente a este versículo 10 y a esta expresión, duloi agreio esmen, siervos inútiles somos o siervos sin mérito somos, como base textual o base escritural para sostener la doctrina de la nueva obediencia luterana frente a la idea romana de obras meritorias. La fe produce buenas obras y las buenas obras son parte fundamental de la vida cristiana, es la idea ahí, así en el artículo sexto, pero no de forma que creamos que somos justificados por esas obras, porque así como dice el Evangelio, Jesús en el Evangelio de Lucas, somos siervos inútiles. Una vez que hayamos hecho todo, debemos confesar o decir que somos siervos inútiles. Exactamente en la línea en la que tú, Esdras, lo estás planteando, y que es la forma en la que la carne piensa tantas veces, ¿no? Nuestras obras merecen algo, y más cuando hemos hecho todo cuanto nos fue ordenado. Cuán fuerte es para la carne y cuán tentador es para la carne eh, pensar que esto nos da algún pie o alguna base para pararnos diferente delante de Dios. En esa hora es necesaria la confesión de la inutilidad o indignidad absoluta, el ser viles nosotros delante del Señor, ¿no? Comentarios sobre el análisis de discurso, volviendo a este tema que habíamos hablado al principio y que Ezequiel también consultaba. Muchos comentaristas toman esto entonces como 4 partes aisladas. Hay un comentarista
presbiteriano que hace un planteo bastante interesante. Dice, tomar esto como unidades aisladas nos hace pensarlo como meros códigos éticos, cada una de las partes con este imperativo. No escandalicen al hermano, perdonen, aumenten su fe hasta la telequinesis o hasta la capacidad de mover objetos como lo plantea Jesús, y sirvan sin pretensiones. Pero, dice este tal Hobby, tal vez es el de la, no creo que sea el de la película, pero este es su apellido, Hobby. Este tal Hobby dice, solamente una comprensión unificada nos libera del mero legalismo. La parábola final, la del siervo inútil, cumple una función crucial para liberarnos de una comprensión legalista y farisaica de estos mandamientos. Tal vez aclaro un poquito mejor la idea de Hobby. Pensar esto como meros códigos éticos solamente va a llevar a una pretensión de soberbia, como si el que lograra los 4 puntos alcanzaría un grado de santidad X como para tener soberbia delante de Dios, orgullo delante de Dios. Dice el autor la parábola final básicamente tiene la función de destruir toda pretensión de mérito, en los mismos términos en los que Esdras lo decía, y también comentábamos de la confesión de Augsburgo y apología en el artículo 4. Arthur Schacht tiene toda una elaboración bastante similar a la de Hobby en cuanto que piensa que esto forma una unidad, pero bastante diferente en el abordaje. Él dice, las 2 primeras secciones casi resuenan a la doble función que Jesús cumple en el Evangelio de Lucas como el profeta escatológico. Él viene a predicar con la verdad en forma definitiva, y él viene a sufrir para producir el perdón o instrumentar el perdón. Dice Schacht, llamativamente las 2 instrucciones iniciales que Jesús pone a los mathetai, a los discípulos o a la iglesia, se corresponden con la doble función profética que Jesús tiene en el Evangelio de Juan, de Lucas. La proclamación de la verdad y no del error, y la entrega del perdón. Como habíamos señalado anteriormente, la instrucción sobre el escándalo está directamente ligada con la sana doctrina que se predica en la iglesia. De modo que predicación y primera instrucción que tenemos aquí, 1 a 3, van totalmente de la mano, y la entrega del perdón es obviamente el tema de la segunda sección. Ahora, esto da unidad a estas 2 primeras partes, pero ¿qué pasa con el resto? Bueno, Schacht avanza en su comprensión más integral del texto diciendo, el planteo de estas 2 tareas que Jesús pone delante de la iglesia es tremendo. Tal vez para nosotros, acostumbrados a que la iglesia tiene que enseñar la verdad divina y entregar el perdón de los pecados, es algo, es pan cotidiano. Pero no así para un judío, y no así en la realidad. Esto no es cualquier cosa. Lo que está en juego es, en torno al escándalo, como decíamos, es salvación o perdición eterna de la víctima o del que es afectado por esto, y salvación y perdición eterna del que causa el escándalo en otros, como Jesús lo puso así. Y la entrega del perdón es el privilegio exclusivo de Dios en la tradición bíblica, como bien lo sabemos, y como por ejemplo, los fariseos y escribas le reprochan a Jesús murmurando, diciendo, ¿quién se cree que perdona pecados? La entrega del perdón es solamente atributo divino por ser Él quien es capaz de juzgar a la humanidad. Y Jesús está poniendo estas 2 tareas de semejante peso sobre las espaldas de la iglesia. Esto mueve a los discípulos a la conciencia de la falta de fe suficiente para cumplir semejante tarea y semejante responsabilidad. Son los apóstoles quienes hacen este planteo, y particularmente ellos por saber que
las dos instrucciones iniciales pesan sobre la espalda de la iglesia entera, particularmente pesan sobre la espalda de las cabezas de la iglesia, sobre los apóstoles mismos. Dos citas de Just sobre esto que me parecen bien iluminadoras. El pedido de los apóstoles brota de su reconocimiento de no ser capaces de hacer aquello que Jesús les había pedido en los primeros versículos, puesto que les falta la fe necesaria para esto. Si tenían fe o no la tenían, no es un asunto aquí. Esa discusión de si la oración condicional es real o irreal, Arthur Just dice, en última instancia eso no nos importa y no es el punto aquí para nada. Pero es claro que los apóstoles escucharon las duras palabras de Jesús y se dieron cuenta de que no estaban a la altura de las circunstancias. Segunda cita, aunque las palabras de Jesús, ahora de esta sección sobre la fe como un grano de mostaza que es capaz de arrancar un árbol y tirarlo en el mar, aunque las palabras de Jesús suenan duras, buscan animar a los apóstoles. El carácter oculto del reino en la predicación, sanación y absolución que ellos llevarían a cabo puede hacerlos sentir como si no tuvieran suficiente fe. Pero como sucede con un grano de mostaza, la pequeñez de su fe en Cristo encierra el gran poder de Cristo. Y es por medio de ellos que Cristo producirá grandes maravillas para el reino. Así que lo que tenemos en esta tercera sección es ese reconocimiento de insuficiencia de parte de los apóstoles para semejante tarea que tienen por delante y semejante responsabilidad, meter en el cielo o meter en el infierno a otros y a ellos mismos, administrar el juicio divino dando perdón de pecados. ¿Quiénes somos nosotros para esto? Y sin dudas esta expresión, agréganos fe a nosotros, es un ruego ante la inmensidad de la tarea que Jesús está poniendo hacia adelante, pero las segundas, o la respuesta que tenemos así en versículos 5 y 6, es la primera respuesta de parte de Jesús a este reconocimiento de insuficiencia. La iglesia ha de actuar descansando por fe en la obra que Cristo mismo realiza. Y eso que Él realiza es potente por sobre cualquier tipo de milagros que podamos imaginar. Muy bien, ¿qué pasa con la última sección? Just otra vez, no lo dice así, pero básicamente lo que plantea Just es algo así como esta última sección, la parábola sobre el siervo inútil, nos presenta una segunda respuesta a la intriga de los discípulos o a la desesperación de los discípulos, y nos abre esta imagen o este cuadro que envuelve toda la instrucción hacia los discípulos. Todo el texto ha de ser visto desde esa parábola final. La designación de esclavo, doulos, suele usarse para los apóstoles y profetas, y en Lucas Jesús frecuentemente usa la imagen de esclavo amo, doulos kyrios, en sus parábolas, especialmente aquellas que tratan acerca de las actividades de los apóstoles. Lucas 17, 7 al 10, la parábola del siervo inútil, menciona las actividades de arar la tierra, pastorear y servir las mesas. Cada una de estas es usada en alguna otra parte del Evangelio como imagen para las actividades de los pastores. Estas son todas las cosas que les fueron mandadas a ustedes por el Señor a los apóstoles buenos y fieles, aquellos llamados a los campos y al pastoreo no han de denigrar el trabajo de servir las mesas, puesto que las tres actividades son fundamentales para el oficio apostólico. Y es fantástico lo que está haciendo aquí Arthur Just, no solamente por abrir el paquete desde un punto de vista teológico y doctrinal, sino por realmente decodificar la parábola según los códigos del mismo Lucas en Lucas Hechos. Noten como esas tres tareas, la de sembrar y arar la tierra,
tarea fuertemente expansiva y misional, la de pastorear a las ovejas y la de servir las mesas, ya sea en la diaconía externa de misericordia, como primordialmente servir las mesas en el partimiento del pan eucarístico. Las tres tareas son las tareas propias del oficio público, las tareas del oficio apostólico en Lucas Hechos. La parábola que habla de este esclavo que no ha de descansar hasta cumplir toda la tarea designada por el Señor, y que una vez que diga esto, una vez que cumpla con todo esto, simplemente le queda reconocer que toda su suficiencia le pertenece al Señor y no a sí mismo. Es realmente una parábola que habla acerca del oficio de la iglesia, o del oficio eclesiástico, del oficio público. Todavía un poquito más de Just. Está sugiriendo aquí Jesús, con la parábola del siervo y la imagen de los apóstoles o los ministros como siervos, como esclavos, está sugiriendo aquí Jesús que adelante les espera a los apóstoles un sufrimiento que deberán soportar y para el cual se les dará suficiente fe. Jesús sufrió como el esclavo que primero se ciñó los lomos y nos sirvió con su vida. Así también los apóstoles han de sufrir por causa del reino que ellos proclaman y con el que alimentan por medio de su ministerio apostólico. Después de todo, la mesa en la que ellos sirven fue preparada por medio de la entrega del cuerpo y el derramamiento de la sangre del amo. Fantástico realmente todos los conceptos. Me parece que ya te está trayendo aquí otra vez, por las dos cosas, por la carga de contenido teológico, pero también por cómo conecta propiamente el lenguaje de nuestro texto con el lenguaje de Lucas entero. El siervo sufriente que sirve a la mesa y que se ciñe los lomos para entregar su servicio con su vida, y que se humilla hasta el extremo, es Cristo primordialmente. Y es allí, a la mesa, donde los ministros también se vuelven siervos de ese Kyrios, de ese Señor. Siervos que no están allí para estar especulando sobre lo que pueden o no pueden hacer, o pretender controlar lo que resulta de su trabajo o de su tarea, sino siervos que simplemente han de hacer lo que les ha sido mandado. El inútil del reconocimiento de los siervos, otra vez, no es por autoflagelación o masoquismo, sino es el reconocimiento de dónde está el mérito fuera de sí, dónde está la honra y la gloria fuera de sí en el Señor, y dónde está la decisión y el control de la historia de ese servicio fuera de sí, en el Señor de la iglesia y en el Señor de la viña en la que ellos están sirviendo. Así nuestras dos primeras partes nos hablan de la responsabilidad escatológica o final que la iglesia tiene, y el ministerio público también tiene: abrir el reino por medio de la doctrina pura y cuidarse de no cerrar el reino por medio de falsa doctrina que produce el escándalo en términos bíblicos, y abrir el reino por medio de la absolución y no por medio de la condena del que cae en pecado, sin reprenderlo y sin llamarlo al arrepentimiento. Esta es una responsabilidad sumamente extrema para la humanidad, imposible para nosotros, imposible para la iglesia. Entonces, se abre el paquete de la segunda parte de nuestro texto, en el que reconocemos nuestra insuficiencia junto con los apóstoles, pero reconocemos y aprendemos a reconocer su gran suficiencia. La fe, como un grano de mostaza, es así como el reino, como un grano de mostaza. Encierra la potencia misma de Cristo. No es nuestra potencia, sino su promesa, la que va a llevar a cabo esa entrada en el reino por medio de la doctrina pura y entrada en el reino por medio de la absolución.
no es nuestra dignidad la que está en juego y de lo que depende todo esto, sino que lo que está en juego es lo que nos ha sido mandado, el cumplimiento mecánico, si se quiere, de aquello para lo cual fue puesto el oficio y fue puesta la iglesia. Obviamente no mecánico en el sentido de que no lo sentimos y no amamos esto. Sí lo sentimos y sí lo amamos, pero no es nuestro lugar como duloi, como esclavos, el de estar especulando y tironeando y pensando y sintiendo. Nuestra responsabilidad como duloi es hacer lo que nos ha sido mandado y reconocer que todo lo que tantas veces ponemos sobre nuestras espaldas está afuera nuestro. Somos siervos inútiles y esto significa siervos sin honra porque la honra es de Él, siervos sin control de la cosa porque el control es de Él, siervos sin voluntad de estar decidiendo o haciendo las cosas en el reino porque la voluntad y la decisión le pertenecen a Él solamente. No voy a leer estas citas, pero quedan en el PowerPoint y en el video, que son citas que me parecían relevantes especialmente para la gravedad de la tarea de la iglesia y el consuelo que la iglesia y los pastores podemos tener en el hecho de que no depende todo esto de mí en última instancia, depende de su obra poderosa, de su palabra poderosa y de la obra que el Espíritu Santo hace a través de ella. Solo San Pablo. No que seamos competentes por nosotros mismos para pensar algo como de nosotros mismos, sino que nuestra competencia proviene de Dios, el cual asimismo nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto, no de la letra, sino del Espíritu, porque la letra mata, más el Espíritu vivifica. Tenemos las otras lecturas para el domingo, las 3 lecturas, Habacuc 1 y 2, las primeras partes de cada capítulo, Salmo 62, pero especialmente 2 Timoteo, ponen el énfasis, o mejor dicho, Habacuc especialmente, pone el énfasis en aquella parte tan primordial para la doctrina de la justificación, no por obras de orgullo, sino por fe, como el justo por su fe vivirá. En la línea en la que Esdras y Confesión de Augsburgo 6 lo traen al texto nuestro. 2 Timoteo también se mueve un poco en esa misma línea, aunque abre esta otra arista más ligada con el oficio público, con especialmente el avivar el don y guardar el depósito del oficio, es decir, hacer la tarea para la cual el oficio y la iglesia fue puesta. Las confesiones luteranas, como decía hace un momento, toman solamente ese último versículo para hablar acerca del carácter no meritorio de las obras, pero me parece que desde todo lo otro que hemos hablado, especialmente desde la mirada unificada que Arthur Schacht nos plantea de nuestro texto, nos abre algunas otras porciones de las confesiones que me parece que son sumamente relevantes, como la descripción que Lutero hace en el Catecismo Mayor de la Iglesia, en su comentario o explicación del tercer artículo del credo, hablando de la Iglesia como uno de los instrumentos, el primer instrumento con el que el Espíritu Santo produce la santificación. Ahí puse cualquier cosa, pero es santificación. El Espíritu Santo tiene esta comunidad especial en el mundo que engendra, o por medio de la cual engendra y mantiene a todos los cristianos. Esta cristiandad, o todo en esta cristiandad, ha sido ordenado en mira de la remisión de los pecados por medio de la palabra y los signos para consolar y animar a las conciencias. Fuera de esta iglesia no hay perdón. Dentro de esta iglesia solamente hay perdón. De modo que esto habla acerca del gran tema, el único tema por el que existe la iglesia y para el que sirve la iglesia entera y su ministerio también. La entrega del perdón de los pecados y en meter dentro del reino de Dios a aquellos
que no pertenecían a Él y que están sumidos en su pecado. Al mismo tiempo habla acerca de la gravedad, en los mismos términos que nuestro Evangelio, la gravedad de esta tarea que la Iglesia tiene. Fuera de la Iglesia no existe perdón de pecados, ni existe salvación. De modo que si la Iglesia no se dedica a aquella tarea para la cual solamente existe, y que ha de cubrirle toda su agenda, la totalidad de su agenda, nadie hace esa tarea afuera de ella. Esta responsabilidad inmensa, divina y totalmente excelsa es el gran privilegio que tenemos y el gran gozo de la Iglesia, poder vivir el perdón de los pecados que Dios le da al humano pecador y el perdón de los pecados unos con otros también. Y solo una cita de el clásico lugar para hablar acerca del oficio público, justamente como uno de los instrumentos debajo del Evangelio y los sacramentos por medio de los uno de los instrumentos puestos al servicio de estos instrumentos primeros, Evangelio y sacramentos, con los que el Espíritu Santo crea la fe con la que somos justificados. Norman Nagel, en su artículo Externum Verbum, tiene esta cita tan preciosa: a fin de que los dones sean dados, que los dones sean recibidos, eso es fe, el Señor hizo los ajustes necesarios para su entrega como dones. No hay ni una pizca del bien a menos que sea entregada. Y aquí que tenemos el artículo 5, sin el cual el artículo 4 quedaría sin entregar. Dones entregados, sí, eso es fe. Para que tal fe suceda, Dios instituyó el oficio del ministerio. El gran privilegio y la gran carga del oficio público, pero que a la vez ha de ser el gran consuelo de la Iglesia. Pecadores son enviados a perdonar pecados. La missio peccatorum está ligada con la remissio peccatorum, con el perdón de los pecados, dice Sasse en alguna de las citas anteriores que tenemos en el PowerPoint. Esta carga que la Iglesia tiene y que los pastores tenemos ha de ser reconocida como imposible para nosotros, para nuestra carne y nuestra fragilidad, pero debe llevarnos a la mesa donde el Señor primero nos sirve, y nos sirve nada menos que con su cuerpo santo, para darnos la fe que nos falta y para actuar en medio de la predicación pura de la doctrina y de la entrega del perdón de los pecados a la cual estamos siendo enviados. No somos nosotros quienes hacemos esa tarea. Es el Espíritu el que crea la fe, es Cristo quien entrega su perdón y su cuerpo, pero lo hace no sin la Iglesia, no sin los ministros, porque no lo quiere hacer sin medios externos. Nuestro texto, entonces, habla primero y principal de nuestra fragilidad, tanto de la Iglesia entera como de los ministros. Nuestra fragilidad frente a la gran responsabilidad. Pero en segundo lugar, y en forma más fundamental, habla del gozoso consuelo que tenemos de que como siervos inútiles tenemos un amo, un Kyrios, un Señor, que es quien hace la obra realmente, quien decide los términos de su tarea y quien lleva a cabo la obra que obviamente para nosotros es imposible, pero sin dudas no para Él. No vamos a detenernos en esto, pero solo hice un breve resumen de un escrito sobre disciplina eclesiástica de Johann Gerhard, el dogmático luterano del siglo XVII, a propósito del tema de la segunda instrucción sobre la entrega del perdón y especialmente los 4 momentos que nuestro Evangelio nos presenta. Bien, no abordé mucho cómo predicar esto, pero me parece que la estructura misma del texto nos puede orientar bien en tal vez entrar con quizá como casi hicimos aquí en la misma presentación,
con el comentario a las 4 partes aisladas para luego sí entender la unidad o plantear la unidad que todo esto presenta. Y justamente el giro ese en torno a lo que Arthur Schacht plantea de la unidad desde la parábola, que permite integrar el resto de las partes y que permite abordar la misión de la Iglesia y del ministerio también, nos abre el espacio para la consolación de una Iglesia que cree imposible lo que tiene por delante, que se siente fracasada frente a un mundo rebelde o secularizado o incrédulo, o que se siente aterrada por ese peso de responsabilidad de no escandalizar, es decir, no fallar en nada, no sea cosa que otros caigan en el infierno y nosotros mismos caigamos en el infierno. La advertencia del Señor ha de ser tomada con toda la seriedad del ay con el que Él la pronuncia, pero la tarea que Él está planteando allí de entrar gente al reino por medio de la proclamación de la doctrina pura y entrar gente al reino por medio del perdón de los pecados a los pecadores, dado a los pecadores arrepentidos, estas dos tareas terribles han de ser abordadas sí con temor y temblor, pero primordialmente con la certeza de que nosotros que vamos a hacer esa tarea simplemente somos siervos inútiles, sin control, pero bajo obediencia y bajo una palabra que actúa y que es eficaz realmente. Esto es gran consuelo para para nosotros como ministros, pero para la iglesia entera también, a quien el texto le está hablando. Hermanos, no sé si hay comentarios o preguntas. Estoy bastante bien. Buenísimo. Ese no sé si aborda bien la consulta tuya o la pregunta tuya sobre el tema de la unidad de las partes. Ezequiel, estás allí. Está, pero lo dejamos mudo. Eso veo. Bien, si hay consulta después podemos conversarlo en todo caso, Ezequiel. Hermanos, gracias por el tiempo y por participar también. Esperamos que el Señor bendiga la predicación de ustedes el domingo del texto y que sea para advertencia nuestra y para consuelo especialmente nuestro y de la iglesia toda. Vamos a terminar orando el Padre Nuestro. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga a nos tu reino. Hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy, y perdónanos nuestras deudas, así como nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos dejes caer en la tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino, el poder y la gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Bien, hermanos, un abrazo y buena semana. Buena semana. Gracias, Esdras. Adiós. Adiós.